para el instante. Entonces, eso va a ser cortado, maestro. ¿Podría continuar, les parece? Sí, Omar. ¿Qué tal, Omar? Gilberto, deme un minuto, por favor. Omar, en principio, nuestra máxima solidaridad con la claridad, con la potencia de tu mensaje, y esto es totalmente entendible. Estamos removiendo fuerzas, estamos volviendo a hacer renacer el espíritu libertario de Tupac Amaru y, por supuesto, sus detractores desde la televisión nacional y otros espacios van a querer nuevamente neutralizar, silenciar la voz de Tupac Amaru y de los Tupac Amaristas. De manera que con esa fortaleza, porque tu palabra es combativa, tu fuerza espiritual es inaguantable, hermano Omar, sigue con tu conferencia. Gracias, mi querido Lucho. Una cosita práctica nada más, Osquitar, ya no admitas a nadie más, aunque sea conocido, ¿ya? Y grabamos, y al grabar para la transmisión, editamos, tenemos esa posibilidad. Gracias nuevamente, y 1000 abrazos, Omar, y yo me reiría junto a ti de esto. Bueno, entonces les había redondeado el tema de la importancia específica de Tupac Amaru para el Cusco, y había entrado en el tema de definir a la personalidad de José Gabriel, que era un intelectual, ¿no? Era un intelectual formidablemente formado, estupendamente formado por los jesuitas, estuvo como 10 años bajo la formación de ellos, ¿no? Y en 1776, que viene aquí a la ciudad del Cusco, de Lima, por el litigio de 3 asuntos específicos, ¿no? Entra en contacto debido a un paisano de Quispicanchis, Miguel Montiel, ingresa a una logia masónica, ¿no? Entonces, Miguel Montiel tiene un objetivo sumamente muy claro, que es hablarle acerca de la libertad en el mundo, porque había recorrido las 13 colonias, conocía los papers de Virginia, ¿no? Donde se estrena la idea de libertad. Entonces, José Gabriel captura la idea plena de libertad, ¿no? Que ese es el aporte de esta gran rebelión al mundo, ¿no? La libertad de pensar, la libertad de propiedad, la libertad de movilización como jamás en el mundo se había concebido. Entonces, José Gabriel viene preparado, y además trae el libro de Garcilaso de la Vega, los comentarios reales, donde revalora el pasado de un gran imperio, de una gran construcción social, que es la sociedad de los incas, ¿no? Y estas 3 fuerzas, que es el pasado prehispánico, que es el jesuitismo y que es la masonería, van a modelar a un espíritu nuevo, a un espíritu potente, ¿no? Un hombre que se ha formado con el mayor rigor académico posible, ¿no? Es un hombre que habla muy bien el español, que habla el latín, que habla el francés, posiblemente el inglés, ¿no? Que habla el quechua. Entonces tenía pues un bagaje cultural, tenía un bagaje espiritual tremendo. Entonces, ese es José Gabriel, ¿no? Pero además es el primer político peruano, ¿no? Porque él quiere reformar la sociedad que vive, ¿no? Una sociedad corrupta, ¿no? Una sociedad donde los mismos funcionarios del Estado le sacan la vuelta al imperio español, ¿no? Quiere reformar un estado de desigualdades, quiere cancelar esta fuerza creciente que son los impuestos, que en un siglo han subido en un 1000%, ¿no? E instituciones absolutamente injustas como la MITA, por ejemplo, ¿no? Esa es una de las fuerzas más importantes de José Gabriel. Entonces, eso lo convierte en un político peruano. Muchos dirán que antes, anticipadamente, estaba, por ejemplo, Manco Inca, ¿no? Pero Manco Inca lo que quería era la restitución del imperio incaico, ¿no? Porque está muy cerca, ¿no? Es 1540, ¿no? Cuando forma el estado inca de Vilcabamba, ¿no? Y está a punto de echar a Pizarro, se salvó de un peligro de poder embarcar a Pizarro, de asesinar a Pizarro y de votar a todos los españoles, pero su objetivo era distinto.
En Tupac Amaru existe la idea de formar un nuevo país, ¿no? Y la recuperación del Tahuantinsuyo para ese momento ya se ha hecho una cosa imposible. Y entonces este nuevo Estado, ¿no? Tiene como base ideológica la libertad y la recuperación de las propiedades, de los derechos y sobre todo la abolición de la misma. Ese es, en grandes términos, la imagen de Tupac Amaru. Y el hecho de que posteriormente, 40 años más tarde, aparece San Martín, y 44 años más tarde Bolívar está en las pampas, cerca de las pampas de Junín y Ayacucho, ¿no? Tienen una idea también sobre la libertad, pero sin lugar a dudas, la idea de Tupac Amaru es de mayor avanzada, ¿no? Es más esclarecida, ¿no? En el sentido de que ni Bolívar ni San Martín conocían la realidad política y social del país, no tenían la competencia cultural, y ese es un factor decisivo para poder establecer cualquier sistema social y político, dónde y cómo. Eso sabía Tupac Amaru, ¿no? Entonces Tupac Amaru tenía visos de adelanto mayores a los de San Martín y Bolívar. Eso también debe quedar con toda claridad establecido, ¿no? Hay otro punto que es concomitante a que es cómo era José Gabriel Tupac Amaru, ¿no? Cómo es verdad, es real Tupac Amaru que nos presentan los pintores en la época de Velasco, o es una invención, es una creación de los artistas plásticos de los años del 60, 70. Definitivamente es una construcción, ¿no? Ese no es Tupac Amaru, ¿no? Porque de acuerdo a quienes lo interrogaron, ¿no? A quienes lo conocieron, Tupac Amaru era demasiado blanco para ser indio y no lo suficiente para ser español. Es decir, Tupac Amaru era un mestizo, ¿no? Lo de la nariz es también otra creación, ¿no? Seguramente que tenía una nariz aguileña, pero no como la que los pintores de los 60, 70 le asignan. Es más, ese Tupac Amaru que aparece detrás del presidente de la República en Palacio de Gobierno, con los labios fruncidos, o con el ceño fruncido, ¿no? Con los labios delgadísimos, no corresponde a la personalidad de Tupac Amaru. Quienes lo describen dicen que era una persona noble, no era un renegado y no era un ser agriado, no era un ser que estaba contaminado por la ira, no era un ser iracundo, no obstante que tuvo que asumir en la práctica y en los campos de batalla, sobre todo en el cerco del Cusco y en Sangarará, tuvo que asumir actos de violencia. No era un ser violento. En Sangarará les perdona la vida, posiblemente un gravísimo error, no les perdona la vida a los españoles y a quienes habían ido desde el Cusco a combatirle, les perdona la vida, no decía, ojalá que piensen, que reflexionen y que se unan a nuestras fuerzas. Era un hombre que pensaba en un país, ese es su proyecto político, en un país integrado por todas las sangres, ¿no? Indios, cholos, ambos, negros, españoles de buena voluntad. No nos olvidemos que en esta gesta intervienen muchos españoles, ¿no? Y entonces a favor de José Gabriel. Entonces, un hombre iracundo, un hombre amargo, jamás habría podido pensar en eso. De modo que la construcción no solamente del rostro, sino de la indumentaria, son construcciones que vienen con Velasco, ¿no? Velasco recupera de la historia a José Gabriel Tupac Amaru, pero los pintores no logran interpretar porque no han sido asesorados seguramente por Juan José Vega o por Carlos Daniel Valcárcel, que son los historiadores vigentes de la época. No recibieron el conocimiento necesario, no fueron a las fuentes, ¿no? Entonces, ese Tupac Amaru es un Tupac Amaru totalmente tergiversado. En la municipalidad del Cusco, gracias a Ricardo Valderrama, yo pude ver nuestro querido alcalde recientemente fallecido, nuestro hermano Ricardo, me mostró un retrato de los Tupac Amaru
que no tienen ese ceño fruncido, no tienen esa amargura del rostro, ¿no? Y eso es recuperación de un posible retrato que se encontró en una de las capillas cercanas a la ciudad de Cusco. Entonces, esa es una construcción, ¿no? Y eso con el tiempo seguramente se va a recuperar, ¿no? Hay una pintora peruano-canadiense que está detrás de eso, de recuperar el verdadero rostro de los Tupac Amaru. Es una pintora que vive en Canadá, ¿no? Está haciendo una cosa de ingeniería forense para llegar a cómo podría haber sido. Pero el que nos presenta Ruiz Durán es un ícono universal, es un ícono que ha servido para todos los movimientos revolucionarios del siglo XX, ¿no? Pero no, ese no es Tupac Amaru. Así como Micaela, no es la Micaela que nosotros vemos cada cierto tiempo en el Facebook o en la iconografía en los textos escolares, ¿no? Micaela era samba, ¿no? Era una mujer autoritaria, una mujer bien formada, y es de construcción de nuestro hermano Fico García, ¿no? Federico García Hurtado, que también acaba de fallecer, gran cineasta, que encarnó en Zulia Azurín, en la preciosa Bella Azurín, una mestiza banquina, ¿no? El rostro de Micaela. Micaela era una mujer muy empoderada, pero era samba, ¿no? Cuando tienen preso al visitador Areche en una de las casas de José Gabriel en Tinta, ¿no? Micaela, que tienen preso a Bernardo Lamadrid, ¿no? Que es el dueño de los obrajes de Quispicanchis, lo saca de la cárcel para que la lleve del brazo y le sostenga la sombrilla y la lleve del brazo a la iglesia, ¿no? O sea, veamos la fuerza, el poder que tenía Micaela, ¿no? Entonces a este español lo usa como si fuera su esclavo, como si fuera su sirviente, ¿no? Y entonces cuando Lamadrid y otros hablan de la samba Micaela, ¿no? Entonces, no era una mestiza, era una mujer muy bonita, era una mujer preciosa, era una mujer fina, ¿no? de un talle y de un cuello extraordinario. El visitador Areche, que trajo al Cusco el torno para ajustarle el cuello a la gente que iba a ahorcar, que fue la tecnología que llevó Areche, la tecnología de tortura que llevó Areche, no la pudo ajustar, no pudo, esas correas eran demasiado anchas para su cuerpo. Es decir, era una mujer que tenía el cuello alto, el cuello largo, y que fue asesinada de la manera más inmisericordia. Entonces, esa es otra construcción del siglo XX, ¿no? Que es una construcción precaria, necesaria en su momento, porque queríamos ver el rostro de Micaela, queríamos ver el rostro de esa mujer valiente, aguerrida, torturada, esa peruana valiente que afrontó a los españoles, ¿no? Que vio morir a sus hijos, ¿no? que secundó a su marido y que en muchos casos lo emplazó para que asumiera su responsabilidad, ¿no? Esa Micaela, ese rostro recién está por venir, porque existen una serie de técnicas científicas en este momento para reconstruir el pasado y los rostros del pasado, ¿no? Entonces, eso es importante, ¿no? Eso es importante. Y quisiera tocar un punto más, si es que hay tiempo, que es el inicio de esto que se llamó y que se llama la Gran Rebelión, ¿no? La Gran Rebelión que se inicia un día como el 4 de noviembre hace 240 años. Eso se suscita a través de un almuerzo que ocurre en la casa del sacerdote Carlos Rodríguez, ¿no? Pero antes hay que hacer un pequeño preámbulo aquí, porque todo este siglo, y desde el siglo XVI, viene rodando por la historia el nombre de Carlos, ¿no? El nombre de San Carlos Borromeo, que fue sobrino del Papa Pío IV, ¿no? Este arzobispo, ¿no? Es italiano, de Milán, ¿no? Es un arzobispo que luchó contra
contra las pandemias de su época, no se entregó a las pandemias de la época, y también es un arzobispo reformista, ¿no? En homenaje a él, los reyes de España se llaman Carlos, Carlos I, segundo, tercero, Carlos IV, hasta Carlos IV, ¿no? Y en homenaje a Carlos, a este arzobispo, hay un cura en Pampamarca, que es Carlos Rodríguez, el doctor Carlos Rodríguez, un teólogo, que es muy afín a Tupac Amaru, y el día 4 de noviembre celebra su cumpleaños, donde hay invitados 12 personas, ¿no? Dentro de ellos José Gabriel. ¿No? José Gabriel está sentado en la cabecera de la mesa, y entra Arriaga, ¿no? Un corregidor que era un maltratador de indios, que era un cobrador abusivo, borrachín, mujeriego, es decir, todo lo peor que se pueda imaginar de un hombre de su calaña. Y entonces entra y maltrata a José Gabriel. No, pero con José Gabriel ya había tenido una serie de disgustos y contrariedades, ¿no? que viene desde más antes, ¿no? Desde un problema que se suscita entre Arriaga y Moscoso y Peralta, que traían una enemistad que tenía como 20 años, porque antes habían servido ambos en Buenos Aires. Y cuando llegan al Cusco, esas enemistades no han logrado resolverse, ¿no? Y Moscoso y Peralta le pide, por no colaborar con la iglesia, que arreste a un cura, que es Pastor Martínez, pero Arriaga se niega, por motivo por el cual lo excomulga, ¿no? Y Arriaga excomulgado viene a Lima, ¿no? Y Areche le soluciona la excomunión, porque Areche era un abogado en asuntos de curia. Cuando llega al Cusco, ¿no? Trata de ajustar las clavijas a Tupac Amaru por razón de dineros, y es en ese momento, el 4 de noviembre, ¿no? Que este corregidor lo afrenta a Tupac Amaru, sin saber, ¿no? Ese día, 4 de noviembre, hace 240 años, un día como hoy, sin saber que Tupac Amaru, que se despide y que es el primero en retirarse del almuerzo, lo está esperando en el camino con un grupo de personas, ¿no? En un lugar que se llama el Paso de Gilaigua, ¿no? Que me suena a Aymara, Gilaigua, de Gila, de Mayor, Gilaigua. En el Paso de Gilaigua lo secuestran, ¿no? Seguramente, ¿quiénes lo acompañaban? Diego Cristóbal, Andrés Tupac Amaru, Mariano, Hipólito Tupac Amaru, y lo toman preso y lo desaparecen. Y durante 6 días no ha habido, todo el mundo se pregunta dónde está el corregidor. En esos 6 días trama Tupac Amaru cómo va a ahorcar. Perdón, quiero decir que ese día 4 de noviembre toca sábado, toca un día sábado. Entonces, ese sábado lo secuestra. En estos 6 o 7 días, trama hace una estructura, una estrategia, cómo lo va a ahorcar, ¿no? Y recién es el día 11, ¿no? El día que lo va a secuestrar, que lo va a ahorcar, ¿no? Es que Tupac Amaru se pronuncia, y ese es el día en que proclama la libertad, ¿no? En ese día 11 de noviembre dice que no habrán más mitas, que no habrán más reparticiones, que no habrán más abusos, y que lo ahorca en nombre del rey, ¿no? Ahorca a Arriaga en nombre del rey, y así acaba el secuestro. Y lo tienen colgado de la horca 3 días, ¿no? Lo tienen ahorcado 3 días. Y en el momento de la horca ocurre un episodio bastante interesante, curioso, raro, que es el siguiente: que el momento que lo está ahorcando, su esclavo, quien fuese su esclavo, Antonio Oblitas, esclavo del corregidor Areche, en ese momento, en ese momento en que están colgando a Areche, ¿no? No me distraigan, por favor. En ese momento en que están colgando a Areche, se rompe el lazo, ¿no? Y Areche, con todos sus huesos, cae, ¿no? Entonces,
es una cosa, un momento de tensión increíble. Lo vuelven a subir y se vuelve a caer. Eso ocurrió en la realidad. A mí me han llamado, ¿no? Me ha llamado una amiga de los Estados Unidos y me dijo, oye, eres un maestro, eres un genio, ¿cómo has podido crear eso? ¿Cómo te pudiste inventar? Pero no es una invención mía. Y durante todo el libro existen situaciones como esta, que precisamente son los que le dan los matices emotivos, ¿no? Se cae 2 veces de la horca. Y el momento que iba a escapar, Antonio Blitas, que había sido esclavo de Chitalagarra, y lo vuelve a llevar al lugar de la horca, ¿no? Y Tupac Amaru consigue una reata, ¿no? Un lazo de cuero, y lo ahorcan en medio de una gran fiesta, ¿no? Porque quienes animan la fiesta son los trabajadores del corregidor, ¿no? La gente grita, lazo, 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 ¿no? Porque lo odiado. Esa es la manera como, eso es lo que ocurre durante estos 7 días, ¿no? El momento que lo capturan y que lo secuestran, ¿no? Hasta el día desde 11 en que lo ahorcan. El día que lo ahorcan, ese es el día de la proclama de las libertades, no es el día. Pero claro, hoy día dan un paso que ya no podía, del cual ya no podían retroceder. Ya era ineluctable, ya era ineludible. En ese momento ya no se podía decir lo que dicen algunos de manera tan irresponsable, que Tupac Amaru era un reformista. Un reformista no hace eso, por favor. Un reformista no ahorca a un funcionario del rey. Porque ¿quién era un corregidor? Un corregidor era una especie de juez, ¿no? Era una especie de juez. Era al mismo tiempo una persona que vendía para el rey, era un mercader del rey, ¿no? Este mercader del rey va distribuyendo todo lo que se produce en las Filipinas y en otros lugares, y ese dinero va a las arcas del rey, ¿no? Un corregidor al mismo tiempo es el que presta la seguridad ciudadana, ¿no? Es un cóctel terrible, es un cóctel horroroso, porque es comerciante, porque es juez, porque es policía, ¿no? Entonces, este cóctel perverso, ¿no? Los empodera de una manera increíble. Y además, leva a la gente, ¿no? Leva a la gente para mandarlos a las mitas de Potosí. Entonces, este Arriaga era uno de los más perversos, aunque no el único, ¿no? Los corregidores que fueron capturados y ahorcados en el Alto de la Paz por los hermanos Catari, por Tomás Catari, ¿no? También eran unos perversos tremendos, y es por eso que se suscita ese gran levantamiento que luego va a dar lugar el proceso del Alto Perú, ¿no? Y para terminar, espero que tengan las preguntas del caso, ¿no? Quiero hablar sobre un hecho verdaderamente difícil, que es la sentencia de Areche, ¿no? que se da a conocer el día 18 de mayo. La sentencia de Areche es tan lesiva a la cultura peruana, a la historia del Perú, a la historia de América Latina y a la historia de la humanidad, ¿no? como fueron lesivas, por ejemplo, el contrato Dreyfus, ¿no? en el siglo XIX, o el contrato de la Brea y Pariñas en los años 60. ¿No? O el acta de Ancón en la guerra con Chile, ¿no? O el acta de sumisión que se dio en la época de Fujimori, ¿no? La sentencia de Areche, ¿no? Prohíbe, ¿no? El lenguaje, las vestimentas, los ritos, las fiestas, toda manifestación cultural. Entonces, se consuma de esa manera el dominio de España, y se establece la colonia más radical, ¿no? Lo que no se había hecho durante 2 o 3 siglos viene con Areche, ¿no? Y entonces, a partir de ese instante, la cultura peruana entra en un receso terrible. Eso es una cosa que hay que tener en cuenta, ¿no? Hasta ahí es la gran rebelión de José Gabriel Tupac Amaru, que es tomado preso el día 5 de abril, ejecutado el 18 de abril con sus familiares, con los españoles que le acompañan, ¿no? Algunos de los cuales guerreros,
y personalidades brillantes identificadas con su pensamiento, ¿no? Y en ese momento ya se ha trasladado ese gran movimiento hacia la ciudad de Azángaro, donde se forma, donde se gesta el Estado neo-inca, desde el cual se controla el gran levantamiento, es decir, las ocurrencias de la toma de Puno, la toma de Sorata, la toma de La Paz, que no llegó a consumarse, pero estuvo a punto, ¿no? Y donde hay la movilización de grandes fuerzas. Muchos quieren equiparar a Julián Túpac Katari con Túpac Amaru de una manera no cierta, de una manera no real, ¿no? El Julián Túpac Amaru combatió directamente bajo las órdenes de Diego Cristóbal Túpac Amaru y fue sujeto a las órdenes de Andrés Túpac Amaru, que es el guerrero, el personaje bélico más importante de toda la rebelión, ¿no? Entonces, todas estas cosas no están dilucidadas, no podrían estar dilucidadas en una sociedad feudal y colonial como la que todavía tenemos. No están dilucidadas en una sociedad centralista, racista como la que tenemos, ¿no? Sin embargo, es necesario recuperar todo lo actuado por Túpac Amaru y la Anaka Túpac Amaru, sin la cual habría sido imposible la gran rebelión, ¿no? La Anaka Túpac Amaru, la participación de mujeres y de niños hace factible este movimiento libertario, ¿no? Entonces, todo esto va a configurar el movimiento que se realiza en 5 continentes y que implica un espacio mucho mayor al que tuvo como espacio de desarrollo Napoleón, por ejemplo, ¿no? Es mucho más expansivo, ¿no? Eso es. Yo quisiera saber si estoy en el tiempo o si quieren hacer algunas preguntas donde podemos desarrollar algunos temas que a ustedes les interesen. Sí, Omar, las preguntas te las vamos a hacer llegar por el chat. Si nos indicas tú que ya terminó la exposición, te puede empezar a leer las preguntas. Sí, por favor, pica para poder desarrollar. Bien, acá hay una pregunta, señalan, ¿en qué momento es el inicio de la proclama de independencia de Túpac Amaru? Otra pregunta, ¿hay alguna certeza de dónde reposan algunos de los restos de Túpac Amaru, de él o de sus familiares? Esas serían las dos primeras. Yo respondería a esas 2 preguntas, ¿no? Comenzando por la segunda, que en enero de 1700, el 26 de enero de 1782, hay un pacto, es el pacto infame, entre Diego Cristóbal Túpac Amaru y las fuerzas del rey Moscoso y Peralta y el virrey del Perú, para poder darse tregua, ¿no? Para cesar esta guerra que había ocasionado tanta mortandad, ¿no? Tanto entre los nuestros como entre los españoles. Entonces, eso se suscribe el 26 de abril. Para el mes de agosto, Andrés Túpac Amaru, a quien ya he mencionado, manda a recoger los restos de José Gabriel, de Carabaya, de Libitaca, de Tinta y de donde estuvieran. Entonces le hace un entierro formidable, ¿no? Con 2000 sirios, y lo entierra en San Francisco, en el templo de San Francisco. Por esta razón, nuestro querido alcalde, Ricardo Valderrama, y mi persona, en este año intentamos hacer una misa que se llevó a cabo, pero la pandemia evidentemente limitó la repercusión. En síntesis, el cuerpo de los restos mortales, lo que se pudo recoger, están en el templo de San Francisco. Y yo creo que es la obligación de los cusqueños, de los intelectuales cusqueños, que son representados por ustedes, recuperar, ubicar los restos y darles un lugar, una sepultura que sea digna de los grandes líderes de las libertades del mundo, ¿no? Ese es el punto más importante de lo que habría que tratar. Y lo segundo es que la gran proclama de libertad es el día 11 de noviembre.
en el tabladillo donde se le ejecuta al corregidor Arriaga, es en ese momento que Tupac Amaru dice, no habrán más mitas, no habrán más corregidores, no habrán más obrajes, ¿no? Y es en ese momento que sale, ¿no? y a dar libertad a quienes trabajan en los obrajes. Esa es la gran fecha, el 11 de noviembre. Es un gran día, ¿no? Porque de la acción de este secuestro con el corregidor pasa ya a la acción política y a la acción bélica directa. Vamos a agradecerles a los presentes que nos puedan hacer llegar sus preguntas por el chat, por favor. Y tenemos acá otra pregunta sobre el nombre, y de repente Gilberto también puede aportar allí. El nombre exacto de Tupac Amaru, si podría precisar algo. José Gabriel Tupac Amaru Condorcanqui Noguera, ¿no? Ese es su nombre de pila, ¿no? José Gabriel Condorcanqui Tupac Amaru, que tuvo un pequeño hermano, ¿no? José Gabriel antes que naciera José Gabriel, había nacido un pequeño hermano que murió a muy tierna edad, ¿no? Es hijo de doña Rosa Noguera y de don Miguel Condorcanqui Uscosoaga, ¿no? Entonces, es hijo de los dos. Ahora, toma el nombre de Tupac Amaru y se le conoce mal como Tupac Amaru II. No es Tupac Amaru II, es Tupac Amaru nada más, ¿no? Y es Tupac Amaru que significa serpiente resplandeciente, porque su abuela cuarta, ¿no? Doña Juana Pilcohuaco, ¿no? Es hija natural de este Tupac Amaru, de don Felipe Tupac Amaru, asesinado en la plaza de Cusco el año de 1572, ¿no? Ese Tupac Amaru asesinado en 1572 es el abuelo quinto de Tupac Amaru, de José Gabriel. Su nombre de pila es Condorcanqui, porque viene de los caciques Condorcanqui, ¿no? de Surimana, Tungazuca y Combapata. Bien, acá hay otras preguntas, las voy a ir desarrollando de dos en dos para que pueda dar tiempo de responder. Estimado Oscar, en el contexto histórico del levantamiento revolucionario tupacamarista, ¿cuál habría sido el proyecto político de Tupac Amaru? Otra pregunta, ¿dónde podemos adquirir el libro del maestro Omar Aramayo? La primera pregunta es, ¿podrías repetirla, por favor? Estimado Oscar, en el contexto histórico del levantamiento revolucionario tupacamarista, ¿cuál habría sido el proyecto político de Tupac Amaru? Bueno, esa pregunta tiene que responderla Oscar Liendo, me parece, pero la responderé yo. El proyecto político de Tupac Amaru tiene solamente dos puntos, ¿no? Aparte de los que ya hemos señalado. El primero es lo corporativo, ¿no? Todos somos un solo cuerpo, ¿no? Indios, blancos, negros, mestizos, españoles de buena voluntad, ¿no? Todos somos un nuevo cuerpo. Por eso Tupac Amaru trae el concepto de patria. Antes de Tupac Amaru no existe el concepto de patria. ¿Qué es la patria? La patria es donde estamos todos, de forma democrática, igualitaria, equitativa. Entonces, ese es el gran concepto de Tupac Amaru, ¿no? El concepto aquí intervienen todos, los que Arguedas diría la quinoa de 1000 colores, ¿no? Las quinoas de 1000 colores, todos. Y lo segundo es la restitución, ¿no? Devuélvanme todo lo que es mío, ¿no? O sea, devuélvanme el poder, ¿no? Lo que Tupac Amaru pedía es la devolución del poder, devuélvanme todo lo que pertenece. Restitución, ¿no? Y corporación. A eso se resume la política el plan político de Tupac Amaru. Y mi libro. Mi libro está en una librería en el Cusco, que es la librería de Óscar Obregón, que no recuerdo cómo se llama esa placita,
al comenzar Tuyumayo, había una librería, la librería La Familia, creo. Ahí hay una nueva librería que es la librería de Óscar Obregón. Bien, la pregunta fue hecha por Carlos Rojas Galara. Ahora, Galarza, que es un historiador, y es un teórico de la historia, que es profesor de la Cantuta, y que me honra su pregunta y me honra su presencia. Lucy Martínez Susunaga pregunta, bueno, ¿dónde podemos adquirir el libro? Lucho Castro pregunta, ¿qué nos puedes decir de la Caravana de la Muerte? La Caravana de la Muerte es uno de los actos más terribles, dolorosos y perversos imaginados por los españoles en el momento en que, como hacía referencia de este pacto que se suscribe en enero de 1776, y que termina en el mes de mayo de 1784, ¿no? En esa época, cuando termina, después de 2 años de duración del pacto, ¿no? Se les acusa a los Tupac Amaru, concretamente a Diego Cristóbal y a Andrés Tupac Amaru, de haber traicionado el pacto. El virrey del Perú, ¿no? Por la instigación de Gabriel Avilés, ¿no? El coronel Gabriel Avilés, que más tarde también será virrey del Perú, ¿no? Toma la medida de capturar a toda la familia Tupac Amaru, ¿no? A los que no habían sido asesinados y a todos quienes estuvieran incluidos. Entonces, la panaca Tupac Amaru es reunida en la ciudad del Cusco y enviada a la ciudad de Lima. Parten en agosto y terminan en septiembre aquí en la ciudad de Lima, y luego son puestos en las cárceles de Lima, sobre todo en el Real Felipe. Y un año más tarde son enviados a los que no mueren, porque en la cárcel mueren muchísimos, ¿no? Muchísimas mujeres, muchísimos niños, muchísimos varones, y luego son en dos barcos son enviados a las cárceles de España, ¿no? En todas las ciudades de España hay presos Tupac Amaru, ¿no? Los más conocidos, los más importantes, sin lugar a dudas, son Juan Bautista Tupac Amaru, hermano de José Gabriel, ¿no? Y Fernando Tupac Amaru, a quienes de mal gusto algunos llaman Fernandito. No, Fernando Tupac Amaru viajó de la ciudad de Lima a los 14 años y estuvo preso hasta los 19 años y murió en estado de indigencia a los 29 años. En cambio, Juan, el hermano de José Gabriel, estuvo preso en diversas cárceles, ¿no? También en una cárcel de Cádiz, debajo del mar, en uno de los castillos de esa ciudad, ¿no? Y luego llevado a una cárcel en Ceuta, ¿no? De donde luego es llevado a la Argentina, ¿no? Y en la Argentina es propuesto por Belgrano y por San Martín para ser el monarca de la nueva nación, de la nación naciente, que implicaba Argentina, Chile, Paraguay, lo que son ahora los territorios de Uruguay, Bolivia y Perú, ¿no? Pero el poder había sido capturado en ese momento por la masonería inglesa, que se opuso tremendamente y desprestigió la imagen de Juan Cristóbal Tupac Amaru. Fue algo terrible. En mi libro yo describo casi al detalle, ¿no? Lo que les pasó a estas pobres personas, ¿no? Es la tercera parte de la gran rebelión, la extinción de los Tupac Amaru. Estimado Omar, Tika ha tenido momentáneamente que dejar la dirección del debate. Ya retorné, Oscar. Ya está ahí. Adelante, Tika. Esa pregunta fue hecha por Lucho Castro y hace referencia a las 92 mujeres que son enviadas al exilio, ¿no? Hay una relación precisa, ¿no? Y los nombres de las mujeres y de los varones están escritos en el Panteón de los Próceres, en el Parque Universitario, ¿no? Y se han reproducido en diferentes libros. Otra pregunta de Alejandro Nawincha. ¿Qué características tiene el pensamiento de Tupac Amaru?
Y la pregunta de Dora Yoni Cruz Tello, ¿por qué Tupac Amaru, perdón, ¿por qué Tupac Amaru luego de su triunfo inicial no atacó inmediatamente el Cusco, donde los españoles estaban prácticamente indefensos y sin mayor resguardo militar? Tupac Amaru no atacó directamente, porque la estrategia de Tupac Amaru Tupac Amaru no era un foquista. Muchos quieren ver en Tupac Amaru a un Che Guevara del siglo XVIII, ¿no? Contestaré las dos preguntas en una sola. Tupac Amaru era un ilustrado, ¿no? El pensamiento de Tupac Amaru no es un andino preciso, ¿no? No es un andino como se pudiera creer, un andino que no ha salido de su aldea. Tupac Amaru era un ilustrado, estaba nutrido de las corrientes de pensamiento más frescas y más recientes de ese momento. Estaba nutrido por el pensamiento de Voltaire, por ejemplo, ¿no? Entonces, tenía una conjunción de andinos, ¿sí? Es verdad, ¿no? Pero también tenía un pensamiento muy occidentalizado, ¿no? Y tenía una formación jesuita, ¿no? Ese es el pensamiento de Tupac Amaru. No era un Che Guevara andino, ¿no? Y entonces tampoco era un foquista de pensar que la revolución debía llevarse en el Cusco y en la ciudad del Cusco específicamente. Él creyó en una guerra extensiva y prolongada, ¿no? Por eso vino al Collao, ¿no? Y en el Collao fomentó, ¿no? el gran levantamiento. No quería un levantamiento en el Cusco o en Tinta, quería un levantamiento a nivel continental, ¿no? Es en ese momento que se distrae y viene al Cusco. Pero igualmente, ¿no? Igualmente, ¿qué hubiese pasado? Estamos en el terreno de la ucronía del qué hubiese pasado. ¿No? ¿Qué hubiese pasado si Tupac Amaru tomaba la ciudad del Cusco en ese momento? Igualmente hubiera sido invadido por los 17.000 soldados que llegaron en el mes de enero. En el mes de enero llegaron todas las fuerzas bélicas del rey, llegó el ejército del rey, 17.000 soldados. Estos 17.000 soldados igualmente lo hubieran desalojado del Cusco. Habría sido algo sumamente sangriento, ¿no? Entonces, decir que Tupac Amaru fue un irresponsable que no escuchó a Micaela, que le decía hay que tomar la ciudad del Cusco, eso tampoco es verdad, ¿no? En lo que hay que pensar es en la superioridad bélica, es decir, en las armas de fuego que usaron los españoles y en el apoyo de los huamanguinos, ¿no? Y de todos los indios del Perú que se sumaron a los españoles y a los traidores caciques del Cusco, ¿no? y al traidor cacique Diego Chuquihuanca que le dio 12.000 personas, 12.000 soldados al ejército del rey en enero de 1781, que le dio dinero, que le dio ingentes cantidades de dinero, ¿no? Los caciques Rosas, Aguaraura, ¿no? Este cacique extraordinario, este guerrero extraordinario, Pumacahua. Sin Pumacahua, los españoles no habrían podido ganar la guerra, ¿no? Pumacahua, que decidió la guerra, era un gran guerrero, no solamente organizativo, sino él como hombre de guerra, como hombre de batalla, de modo que pensar que José Gabriel hubiese hecho tal o cual cosa es sumamente sencillo, ¿no? Pero trasladarse a la realidad, trasladarse a los hechos, es una cosa mucho más complicada, ¿no? No es como se piensa, ¿no? Tupac Amaru fue y avanzó hasta donde pudo, ¿no? No tenía más ejército, no tenía más fuerzas bélicas, no tenía armas, ¿no? Y posteriormente, en la segunda fase, con Diego Cristóbal, con Andrés Tupac Amaru, con Julián Tupac Amaru, poco a poco se hicieron de armas de batalla en batalla, arrebatándole las armas a los españoles, ¿no? Y no habían soldados de formación. Tupac Amaru no era un soldado. El único que era un soldado que había servido al rey como oficial del ejército era Pedro Vilcapasa, ¿no? Pedro Vilcapasa era un soldado. Y quien le dio la forma de ejército a las tropas de Tupac Katari fue Pedro Ovalle, ¿no? Pedro Ovalle
formó un ejército con todas las oleadas de gente que tenía Tupac Amaru. No había soldados, o sea, lo que hizo Tupac Amaru fue un acto heroico, ¿no? Sacó de donde no había, no tenía armas, no tenía soldados, improvisó una guerra, ¿no? Entonces, su esfuerzo es más que laudable, ¿no? Más que loable. Es un soñador, pero la verdad que la guerra y la historia se hace pues con sueños, ¿no? Los soñadores son quienes han transformado el mundo, ¿no? Porque vemos que a veces hay grandes ejércitos que están dormidos. Entonces, Tupac Amaru hizo eso, de la nada, sacó a gente de la nada, ¿no? Que creyó en la tolerancia de la gente, que creyó en el amor. Bueno, a nadie se le puede censurar por esas cosas que son tan humanas. Tica, dime. Sí, otra pregunta. Si puedes explicar sobre el rol en la rebeldía de los caciques indígenas y realistas. Y pregunta de Blanca Liz Gutiérrez. ¿Quiénes traicionaron a los Tupac Amaru? Los caciques Diego Chuquihuanca fue un gran traidor, ¿no? Que ese sí también fue que fue oficial de los ejércitos del rey, sus hijos, Zaguaraura, el cacique Zaguaraura, que murió en Sangarará, el cacique Rosas, Pumacahua Chihuantito, ¿no? de Anta, ¿no? Del cacique de Anta, tipo extraordinario, pero a favor de los españoles, ¿no? Entonces ellos traicionaron a Tupac Amaru. Y a favor de Tupac Amaru, obviamente, hubo un montón de caciques también, dentro de ellos la más notable, una mujer a la que no se le ha construido un rostro, a la que no se le ha construido una personalidad, que falta una investigación seria. Yo confieso que es una deuda que tengo con ella, es con Tomás Atito Condemaica, ¿no? Que le seguía como autoridad política José Gabriel, ¿no? Mujer extraordinaria, que bajó del Cerro Pichu para poder conversar con los españoles y pedirles que entregaran la ciudad del Cusco, ¿no? Tupac Amaru en toda su estrategia mandó a 2 o 3 embajadas para que entregaran la ciudad del Cusco, que no quería derramamiento de sangre, ¿no? Y Tomasa fue una de esas mujeres, una mujer magnífica, y desgraciadamente denostada por últimas obras literarias y teatrales aquí en la ciudad de Lima, no desconocida, pero es una mujer maravillosa, Tomás Atito Condemaica. Suscitó algunos celos de parte de Micaela. Bien, aquí tenemos otras preguntas, Omar. Pavel Ugarte pregunta, ¿por qué cifras el libro Los Tupac Amaru entre 1572 y 1827? ¿Esbozas el libro una estructura genealógica o son dos momentos históricos relevantes? Es una sola historia. En 1572 fue decapitado en la plaza del Cusco don Felipe Tupac Amaru, capturado en Vilcabamba, ¿no? por un sobrino de San Ignacio de Loyola, ¿no? Fue capturado allí y fue ejecutado. Y en 1827 murió el último Tupac Amaru en Buenos Aires, ¿no? Que es Juan Tupac Amaru, ¿no? Son esas dos fechas claves, ¿no? Y si tú te fijas, son estos años que se pueden voltear, 1572, 72, igual que 27, ¿no? Entonces, es una sola historia, ¿no? Es la historia de la familia Tupac Amaru, ¿no? Es toda la saga, y en eso está la diferencia de este libro mío con otros libros que tratan de un capítulo o de 2 capítulos, ¿no? Esta es toda la historia, es toda la saga de los Tupac Amaru, ¿no? Son 3 siglos de Tupac Amaru. No es un retacito, ¿no? Y por eso tuve grandes dificultades para hallar, para eslabonar una bibliografía consistente, ¿no? Habré visto por lo menos unos 250 libros, ¿no? Y al final en mi novela, ¿no? Consigno una bibliografía. Tú sabes que en las novelas nunca hay bibliografía, pero yo para que
la gente pudiera seguir investigando y para que nadie diga, esta idea era mía o me la tomó, ¿no? Yo hago una bibliografía y en esa bibliografía selecciono a 80 libros, ¿no? Para que se pueda cotejar de dónde vienen estas ideas sobre Tupac Amaru. No, son fechas claves, son fechas importantísimas en las que se ve el desarrollo de toda la familia de Tupac Amaru. ¿Por qué Tupac Amaru viene de la panaca de los incas de Vilcabamba, por ejemplo? ¿No? Porque viene directamente, ¿no? O sea, ¿por qué realmente es inca? El litigio que tuvo Tupac Amaru con gentes que se decían mayormente autorizadas para heredar la nombradía de la familia Tupac Amaru, ¿no? Y yo le debo a Ricardo Valderrama y Carmen Escalante, ¿no? que me ayudaron al final, cuando ya la novela estaba terminada, yo tenía un vacío, ¿no? Cómo los electores de las 24 casas del Cusco se opusieron a Tupac Amaru, ¿no? Y eso fue todo un problema para José Gabriel, ¿no? En la casa de los electores, o sea, los descendientes de las panacas de los viejos incas del Perú, que duraron hasta 1827, cuando Simón Bolívar vino y la cerró, porque decía, estos son unos ociosos que no pagan impuestos, ¿no? Porque Bolívar tenía un pensamiento absolutamente liberal, ¿no? Él no quería incas ni panajas, no quería, él quería gente, quería ciudadanos, y el ciudadano es un contribuyente. Estos no son ciudadanos, y los hizo ciudadanos, y destruyó la última nobleza del Perú. Pero esa es la respuesta, mi querida Tica. Aquí tenemos otra pregunta, Omar. Raúl Lobón pregunta, ¿el lugar de apresamiento es en el trayecto de retorno después del almuerzo de Yanaoca a Tinta? Confírmenos, por favor. Así es, en el paso de Chiloay. Yo he ido hasta en 2 oportunidades para poder ubicar el lugar y más o menos que lo tengo ubicado. ¿Sí? Es después del almuerzo, ¿no? Han almorzado, han bebido, el corregidor se ha emborrachado, lo ha dejado a Tupac Amaru, lo ha amenazado con mandarlo a colgar, sin adivinar, sin pensar que Tupac Amaru ya tenía preparado poder capturarlo, secuestrarlo y ahorcarlo. Es al regreso, es después del almuerzo. O sea, a estas horas, hace 240 años, ¿no? Ya el corregidor Areche, ¿no? Perdón, Arriaga, el corregidor Arriaga, ¿no? Ya estaba preso. Ya estaba preso porque Tupac Amaru se había previsto de algunas celdas, ¿no? Donde también estuvo la Madrid de este señor que era dueño de Comacanchis, que ya hablé, que le sirvió llevándole la sombrilla a Micaela Bastidas. Pero a estas horas ya estaba preso, ¿no? Y en ese recinto, en esa carceleta, ¿no? Va a estar como 6 días, 7 días va a estar preso, ¿no? El 6º día ya se sabe en toda la zona que Tupac Amaru lo tiene preso por disposición del rey, por haber dañado a sus paisanos y haber sido excesivamente cruel con los indígenas, que es bajo ese pretexto que lo ahorcó. Les recordamos a los presentes que estamos recepcionando las preguntas a través del chat. Tenemos otra pregunta de Dora Johnny Cruz-Tello. ¿Pumacahua fue rival comercial de Tupac Amaru? ¿Cómo se entiende que en su vejez trata de seguir el ejemplo de a quien combatió ferozmente y siendo de la misma sangre? El hecho de que Tupac Amaru se levantara, ¿no? Provocó los celos de muchos caciques y decían, ¿por qué él? ¿Por qué nosotros no? Chuquihuanca se sentía más llamado que José Gabriel, ¿no? Entonces fueron los celos, por una parte, y en segundo lugar, de que Pumacahua Chihuantito tenía una alianza muy fuerte con los españoles, ¿no? Que tenía una serie de beneficios. No fueron rivales comerciales. No, Tupac Amaru tenía una empresa de transportes, no fue un arriero, como se dice, ¿eh? Fue un transportista, fue como decir ahora, ser el dueño de una cadena de buses, ¿no?
pero no era el chofer, ¿no? Tenía 200 mulas que las alquilaba, ¿no? Y cuyas despedidas las hacían en Coporaque, donde fletaban esas recuas que tenían 20 o 30 unidades. No fueron. ¿Y por qué Pumacahua se levanta en 1814? Porque los españoles le habían prometido una serie de cosas. Por ejemplo, que a una de sus hijas la admitiesen como clarisa, ¿no? como monja de las clarisas, y no quisieron aceptarla porque era india, ¿no? Eso estaba reservado para las blancas o para las criollas, ¿no? Y le hicieron una serie de desplantes. Se sintió desairado, ¿no? Después de haber permitido el éxito de los españoles en la campaña en contra de los Tupac Amaru, no permitió, no le permitieron acceder de nivel, porque Tupac Amaru para ellos, no obstante que Pumacahua era un hombre alto, gigantesco, a los españoles les daba vergüenza pararse al lado de Pumacahua, porque era un hombre muy alto, ¿no? Entonces los españoles se veían ridículos al lado de Pumacahua. No obstante que había entregado su vida, su gloria, su ejército, porque Pumacahua combatió con ejército propio, ¿no? Que tenían los famosos clarines, los clarines indios de Chincheros, ¿no? Entonces, estas tropas de Chincheros que él las había adiestrado meses antes que estallara la gran rebelión, ¿no? Este hombre fue desairado por esto. Él no necesitaba dinero, no necesitaba que le dieran plata ni cosas por el estilo. Era un próspero agricultor, no tenía todo, pero fue desairado por los españoles. Tenemos otra pregunta de César Aguilar Peña. Un saludo a Chillico. Saludar y felicitar a Omar y a los organizadores. ¿Por qué cree que toda la historia, desde los preincas hasta la actualidad, incluida la gesta de Tupac Amaru, es una lucha de indios contra indios? Julio Torres, ¿de qué manera podemos proyectar aquella gesta revolucionaria a nuestro tiempo? Son dos preguntas muy importantes. Un abrazo, querido Chilico. Espero que nos veamos pronto para seguir conversando de nuestros temas. El problema es que cuando llegaron los españoles, el Perú no estaba soldado, no estaba completamente amalgamado, no estaba completamente ensamblado, ¿no? Existían muchas naciones, muchas nacionalidades. Por ejemplo, los huancas lucharon contra los incas, ¿no? Y los huancas nunca pagaron durante toda la colonia, nunca pagaron impuestos. ¿Por qué? Porque tenían beneficios. Y los españoles que habían leído y que eran alumnos perfectos de Nicolás Maquiavelo, decía, divide y triunfarás. Entonces, cuando los españoles se dieron cuenta que el Perú estaba dividido en diferentes etnias, en diferentes cacicazgos, en diferentes curacazgos, no los dividieron más, ¿no? A unos los estimularon, a otros los persiguieron, ¿no? Los guamanguinos fueron feroces enemigos de los cusqueños, ¿no? Eso no se ha solucionado hasta ahora, porque sinceramente, ¿no? Si vemos una familia, un estudiante de Tacna, ¿qué cosa tiene que ver con un muchacho de Iquitos, de Nauta, ¿no? No nos hemos soldado como nación. Por eso Sánchez escribió Retrato de un país adolescente. Yo no creo que ni siquiera seamos un país adolescente. Somos un país germinal, ¿no? Somos un país que no ha cocido, que es una cerámica fragmentada. Somos varias cerámicas, ¿no? Y todos los presidentes que hemos tenido, todos los gobiernos, congresos, han hecho muy poco para hacer una sola nación, ¿no? Tupac Amaru tenía esa idea, formar una nación, hacer una nación. Ese es un aporte de Tupac Amaru, hacer una nación, ¿no? Y lo otro, ¿qué podemos recuperar? Eso es una gran pregunta, ¿no? Esa es una gran pregunta. ¿Qué podemos recuperar de la gesta de los Tupac Amaru, ¿no? En primer lugar, el honor, ¿no? La valentía. Eso se ha perdido.
vemos que nuestras autoridades no tienen honor, ¿no? Niegan con un cinismo increíble lo que dijeron ayer y lo que dicen hoy. Dicen, yo no dije eso, no nos falta honor, nos falta pundonor, nos falta sentido de gloria, ¿no? Eso tuvo Tupac Amaru, ¿no? Y otros aspectos más, por cierto, la cultura, ¿no? El papel que jugó en Tupac Amaru, la cultura, ¿no? Garcilaso de la Vega, los escritores, los literatos latinos. Cuando nosotros leemos las respuestas que le dio Tupac Amaru al visitador Areche, ¿no? Cuando Areche le escribe, le dice, deponga usted las armas, usted no sabe la maldad que está haciendo contra el reino, ¿no? Tupac Amaru le contesta, y hay dos cartas, dos idas y dos vueltas, ¿no? Y entonces ahí se ve que Tupac Amaru le responde con una solvencia extraordinaria, con una solvencia europea, o con una solvencia que cualquier estudiante universitario europeo o norteamericano pudiera envidiar. Tupac Amaru era un hombre culto, ¿no? Nuestros políticos, nuestros dirigentes son incultos, son ignorantes. Nuestros presidentes de gobiernos regionales, alcaldes, con muy pocas excepciones, ¿no? Son ignorantes. Entonces, la cultura, el gran legado de la cultura. Tupac Amaru solía poner en escena el Ollantay, ¿no? Es un hábito que tenía, una costumbre que tenía, que sepamos, y seguramente otras obras. Entonces, el amor a la patria, ¿no? El amor a la humanidad. ¿Por qué hizo todo esto? ¿Por qué se sacrificó y sacrificó a su familia, a su futuro, a un futuro brillante? Porque amaba. Eso se hace por amor. Eso no se hace por tonto. Eso no se hace por descuidado, ¿no? Ese amor inmenso, ese amor a la humanidad, el amor al ser humano. Bueno, si los mandan a la mitad a Potosí, bueno, a mí qué me importa que los manden. Si se mueren, ¿qué me importa que los manden? ¿No? En cambio, Tupac Amaru decía, no pueden mandar, no pueden seguir matando gente, no pueden seguir matando gente del Cusco, porque no tienen autorización para mandar a gente del Cusco, pueden mandar hasta gente que está en la raya, porque hasta ahí es el virreinato de Buenos Aires, esto es el virreinato del Perú. Frente a eso se rebeló. Entonces, ¿cómo pudiéramos amar como Tupac Amaru amó al Perú? Como Tupac Amaru amó al prójimo, ¿no? Como Tupac Amaru tuvo el concepto de familia extensa, no solamente su círculo de mamá e hijos, sino la gran panaja de los Tupac Amaru. Eso es un ejemplo. Hay muchos ejemplos que se pueden tomar de Tupac Amaru. Y otra cosa que de ese tiempo a este tiempo no hemos avanzado en gran parte, ¿no? La tecnología ha avanzado, pero por ejemplo, Perú era un país mucho más comunicado que ahora. Tenemos aviones, trenes, pero no estamos más comunicados. En aquella época el arrieraje comunicaba más. Tica, ¿me permites? Lucho, termino las preguntas para darte tu intervención, por favor. Acá hay pregunta de Foro Cosco. ¿Liberó Tupac Amaru a los afrodescendientes en su rebelión? Otra pregunta de Lucho Castro. ¿Cómo era la relación entre Micaela con Tomasa, y cuál era su importancia en la gesta? Tania Castro. Y la importancia de Tupac Amaru, ¿no? Perdón, ¿cuál es la primera pregunta? Las dos son muy importantes. La primera pregunta es, ¿liberó Tupac Amaru a los afrodescendientes en su rebelión? Y la otra pregunta de Tania, ¿cómo era la relación de Micaela con Tomasa? ¿Cuál era su importancia en la gesta? Sí, sí, Tupac Amaru sí liberó, sí, tiene un bando de liberación de los negros y los empoderó. Por eso Antonio Oblitas, que fue el ministro ejecutor del ahorcamiento de
del corregidor Areche, ¿no? Era un pintor, ¿no? Hay un solo retrato que se conoce de Tupac Amaru, que lo pintó Antonio Oblitas, que fue enviado al Alto de la Paz, ¿no? Antonio Oblitas fue cocinero, ¿no? Durante el sitio del Cusco, ¿no? Fue una serie de cosas. Y en Sangarará, después de la batalla de Sangarará, liberó a varios negros, ¿no? Liberó a varios negros y su primo hermano, es decir, el sucesor de José Gabriel, Diego Cristóbal, en el pueblo de Ácora, en el mes de agosto, suscribió un bando donde daba libertad a los negros. Antecede a todos los libertadores de afrodescendientes en el mundo, ¿no? Antecede a Castilla, antecede a Lincoln. Es decir, es un movimiento pues formidable, ¿no? Es un movimiento extraordinario, porque se anticipa, ¿no? Es un movimiento liberador que abre las puertas al mundo y que no ha sido debidamente valorado, ¿no? Y me decías la relación de Micaela con Tomasa. Yo creo que era una relación áspera, ¿no? No era una relación muy bonita, porque obviamente esta mujer tan joven, el momento de morir tenía 36 años, Micaela, ¿no? Yo creo que sentía algún recelo de parte de Tomás Apito, ¿no? Entonces, juntas se fueron al sitio del Cusco en enero de 1781, pero ¿qué las unió? Las unió el amor a la libertad, el amor a Tupac Amaru, el amor a hacer las cosas bien, ¿no? A luchar por la libertad. Son cosas naturales, ¿no? En el gran movimiento tupacamarista siempre han habido dos alas, ¿no? Siempre han habido dos alas. En el gran movimiento Tupac, con Diego Cristóbal también han habido dos alas. Es el principio es la ley de contradicciones, ¿no? Donde no hay el principio del yin-yang, también lo hubo. Es el movimiento de la materia y del espíritu y de la sociedad, ¿no? Entonces, pensar que era un movimiento de ángeles donde todos eran hermanitos, no, eso tampoco es verdad, ¿no? Tenemos una pregunta de Emilce. ¿Tupac Amaru fue excesivamente optimista al emprender esta lucha o no estuvo planificada con anterioridad lo suficiente? Y una pregunta de Lucho Castro. Contenidos impropios que vimos en una obra en la Universidad Católica de Lima han creado confusión respecto de la relación entre las mujeres de la gesta. La pregunta no es de Lucho, sino de Tania. Yo vi la obra. Yo vi la obra a la que se hace mención y realmente quedé asqueado. Pero no me llamó la atención. No me llamó la atención porque obviamente la derecha, el ala conservadora, el ala anti-indígena, anti-indigenista, en el Perú no ha cesado, es vigente, es un motor que no tiene descanso, no tiene tregua, ¿no? Esto va a seguir adelante. No, hay gente que odia a lo andino, que odia al indio, odia al cholo, odia al mestizo, ¿no? Entonces, sí, yo vi la obra, me causó profundo asco, verdaderamente. Yo escribí sobre ese punto y también vi una nota escrita por Karina Pacheco, ¿no? Muy, muy importante, muy interesante. Y la otra pregunta, ¿cuál es, Tica? Un momento, por favor. La otra pregunta de Emilce. ¿Tupac Amaru fue excesivamente optimista al emprender esta lucha o no estuvo planificada con anterioridad lo suficiente? El movimiento tupacamarista se extiende por lo menos 10 años antes, ¿no? O sea, 10 años antes ya Tupac Amaru era el centro de los comentarios, de las esperanzas, de las perspectivas de libertad.
pero Tupac Amaru no había tomado la decisión. Tupac Amaru toma la decisión a su regreso de Lima en 1776, ¿no? Después de su contacto con Miguel Montiel y con esto, y después de haber visto cómo se desenvuelve la justicia en Lima, ¿no? Que es una justicia perversa, una justicia que siempre estará a favor del que tiene más, ¿no? Una justicia elusiva que no actúa en su momento, y en ese momento decide tomar las riendas de la gran empresa, que era como le llamaban, ¿no? La gran empresa estaba postergada año tras año, pero Tupac Amaru sí tenía gran proyección. Por eso los Tupac Katari, los Damaso y Tomás Tupac Katari, eran contactados, ¿no? Eran reformistas. Los hermanos Tupac Katari eran reformistas. Y por eso se fueron hasta Buenos Aires para hablar con el virrey. Pero cuando llegaron de Buenos Aires, se dieron cuenta que esa actitud positiva de ser buenos, de arreglar las cosas por el bien, no funcionaba, ¿no? Pero para eso ya habían estado en contacto con José Gabriel, y es posible que ellos hayan estado en Quinta, Tungazuca, en Pampamarca, ¿no? De modo que no hubo improvisación. Lo que sí creo es que hubo un gran optimismo y no midió que al final llegarían todas las tropas del ejército, o sea, todas las tropas del virreinato, 17,000 soldados, ¿no? Y ya para la segunda fase, para combatir a Diego Cristóbal, llegan 7,000 soldados profesionales de Buenos Aires por la ruta de las Pampas a Paraguay, Bolivia, y derrotan a Tupac Katari, ¿no? Y en cuyo escenario Katari queda totalmente rendido para ver asumir la gran figura de Diego Quispe, ¿no? Que es un zapatero de Patambuco, de Sandia, que es otro personaje del cual no se habla. Es decir, los personajes tupacamaristas están escondidos. Por eso yo les invito a leer mi libro minuciosamente. En mi libro están descritas todas las batallas, están descritas aparecen casi todos los personajes, ¿no? Son 3 siglos de historia escondida, porque esta historia se ha escondido, no es una historia escondida, es una historia secreta, ¿no? Los que hacen la historia, ¿no? Es decir, quienes manejan el Ministerio de Cultura, el Ministerio de Educación, quienes manejan los medios de comunicación, no son tupacamaristas, nunca van a ser tupacamaristas, ¿no? Para ellos Tupac Amaru les huele al diablo, les huele a Velasco, les huele a Indio, a Cholo, a Misti. Entonces, es una cosa que tiene que comenzar desde abajo. Y mi libro tiene el objetivo de alimentar ese fuego, ¿no? De informar para comenzar, ¿no? De informar, para ver cómo fue, cómo se hizo. Muchas gracias, Omar. Vamos a dar lectura a las 3 últimas preguntas y al finalizar tu respuesta les vamos a agradecer que puedan aportar en su intervención directa, que nos hagan el servicio, digamos, de participar en forma directa, hablando en directo, Carlos Rojas, Gilberto Muñiz, Lucho Castro y para cerrar, Omar Aramayo. Voy a dar lectura las últimas 3 preguntas. Lucy Martínez Susunaga dice: felicitaciones, Omar Aramayo. ¿Qué pensamiento nos podría recorrer el alma si esta revolución de Tupac Amaru no se hubiera realizado? ¿Qué sistema estuviéramos viviendo? Segunda pregunta, Emilce: ¿cómo hizo Tupac Amaru para expandir la rebelión y cuál fue el espacio o la geografía de la revolución? Última pregunta, Dora Yoni: España permitió la mayor atrocidad con el martirologio de Tupac Amaru. ¿En algún momento de la historia pidió perdón por ello? Gracias, Omar. Aquí las gracias, Tita. España nunca pidió perdón de nada, ni pedirá perdón por nada, ¿no? Todo lo contrario, últimamente los historiadores españoles se envalentonan y ellos dicen que nos trajeron el lenguaje, nos trajeron la pólvora, nos trajeron la escritura, nos trajeron el libro, ¿no? Ellos están más que complacidos y satisfechos.
Nunca España pedirá perdón, ¿no? Nunca pedirá perdón en España. Y le digo a Lucy Martínez, a nuestra querida poeta Lucy Martínez, que España, que este movimiento, ¿no? le permitió a Bolívar y a San Martín hacer la libertad. Yo no creo que San Martín ni Bolívar se la hubieran llevado relativamente tan fácil. No fue fácil, obviamente, pero yo pienso que habrían tenido mayores dificultades, ¿no? Habría sido mucho más difícil para ellos, ¿no? Cuando Bolívar entra a Bogotá, ¿no? Lo primero que recuerdan los bogotanos es el levantamiento de los comuneros, que es una repercusión del movimiento de Tupac Amaru en Colombia, y entonces recuerdan las crueldades que cometieron los españoles, ¿no? Y entonces algunos están tan amedrentados que no quieren participar, porque dicen, nos va a pasar lo mismo que les pasó a los comuneros, y otros dicen, si es una cosa así, que tiene más fuerza, entonces se pliegan al movimiento de Bolívar, ¿no? Entonces, abrió una zanja, ¿no? Lo que también debe quedar claro, absolutamente claro, es de que una forma de invisibilizar el movimiento tupacamarista es declarar a Tupac Amaru como precursor. Tupac Amaru no fue precursor de nada, ¿no? Tupac Amaru es el padre de las libertades en América Latina, es el padre de los libertadores. Entonces, no debe haber confusión. Eso lo han inventado en el Ministerio de Educación, lo han inventado gentes que están siempre esperando mediatizar la crueldad española o darle ventaja a la gente que vino de afuera, ¿no? Eso es importante. Y hay una pregunta que no respondí. ¿Cuál es, Tica, por favor? Es la segunda. Dice Lucy Martínez, ¿qué pensamiento nos podría recorrer el alma si esta revolución de Tupac Amaru no se hubiera realizado? La otra. ¿Cómo hizo Tupac Amaru para expandir la rebelión? ¿Y cuál fue el espacio o la geografía de la revolución? El espacio de la revolución fue el norte de la Argentina, fue Bolivia, fue Chile. En Chile se redactó la primera constitución liberal, ¿no? Han habido dos franceses que participaron en la redacción de esa constitución, que purgaron cárcel junto con los Tupac Amaru, ¿no? Bolivia, hubo repercusiones en el Ecuador, en Colombia, ¿no? Por cierto que todo el sur del Perú estuvo implicado en este movimiento. Fue una cosa inmensa, fue una cosa grande, de un gran espacio, donde Tupac Amaru, es que Tupac Amaru, con este movimiento que fue el arrieraje, ¿no? Hizo muchos contactos, ¿no? Hizo muchos contactos. El arrieraje le permitió a Tupac Amaru expandir sus ideas, ¿no? Mucho antes de 1776, el pensamiento de Tupac Amaru ya era difundido por los arrieros. La gran vía de comunicación para ese mundo es el arrieraje, ¿no? Que luego es sustituido por los camiones, los trenes, los carros, que no son tan eficaces como lo fueron en su momento los arrieros. Muchas gracias. Sí, sigue. Perdón, disculpe. No, tú dime, Tica, ¿queda ahí? ¿Hay más preguntas? No, todas las preguntas ya concluimos la ronda por chat y queremos agradecer, puedan participar brevemente, Carlos Rojas Galara, luego Gilberto Muñiz y Lucho Castro. Por favor. Vamos. Le abrimos micro, por favor. Gracias, Tica, muchas gracias. Entonces, gracias. Carlos. Sí, gracias. Buenas noches. Ante todo, saludar a mi amigo Omar por sus siempre brillantes intervenciones, particularmente
con el gran personaje de una revolución como es la de Túpac Amaru. Yo he estado de cerca con él en la presentación de su libro y he podido observar el interés del público y particularmente de los estudiantes de la Cantut, con quien todavía hay un compromiso de que se haga presente Omar en la Universidad de la Cantut. Solo que esta pandemia nos ha frenado de alguna manera una serie de proyectos que hemos tenido, pero que siguen vigentes. A Omar yo quisiera decirle que es inaudito lo que pasa en la historia de nuestro país y particularmente ahora. Si ustedes ven los periódicos, algo que esté equivocado, hoy no hay nota periodística alguna que recuerde estos 240 años del levantamiento revolucionario antifeudal y anticolonial de Túpac Amaru. Y en cambio se ha presentado con proyectos grandes para el bicentenario de la República, hecha por los criollos. Entonces vean ustedes ahí nomás cómo es que hay esa depreciación, ese menosprecio de tomar en cuenta la guerra que ha protagonizado el mismo pueblo, los mismos sectores populares. Por ello, ni que siquiera que se haga algún recuerdo de estos movimientos, porque no les convienen. Porque el movimiento de Túpac Amaru y otros movimientos populares, más de 100 antes de Túpac Amaru, ¿no? Más de 100, pero el de Túpac Amaru fue indudablemente continental. Realmente crean conciencia en la juventud. Pero cuando hay de por medio un proceso de alienación de las mentes de los jóvenes, es indudable que tienen temor. Temor a una toma de conciencia, porque esta toma de conciencia va a despertar realmente, ¿no?, ese proceso de sentimiento, de identidad con nuestro Perú. Yo soy docente, he sido docente de secundaria y ahora de la universidad, y ahí puedo comprobar cómo es que, estimado Omar, tú también lo sabes, cómo es que se sigue minimizando, tijereteando la historia de nuestro país, sobre todo de los sectores populares. Se sigue disminuyendo los cursos, se sigue minimizando la historia, ahora la han confundido con geografía y economía política. No estamos en contra de la transdisciplinaridad, pero se la está minimizando. En la universidad, increíblemente también, SUNEDU, que dice que sí existe para procurar el orden en la universidad, etcétera, etcétera, se está metiendo hasta en las clases, hasta en los quehaceres académicos de la universidad. Entonces, esta es una situación realmente inconcebible. Pero creemos que esto va a pasar en su momento. Para terminar, además de saludarte y felicitarte, Omar, ¿qué opiniones te merecen esas expresiones mías, un tanto indignadas? Gracias. Gilberto, por favor. Y luego Lucho, y luego le damos el término a Omar. Bueno, muchas gracias, Tika, por la gentileza que tienes de brindarme nuevamente el uso de la palabra. Aprovecho para saludar cordial y afectuosamente al distinguido intelectual don Omar Aramayo. Yo no he tenido el gusto de conocerlo personalmente, pero sigo sus pasos, sigo sus libros, y esta vez se me hace agüita la boca, o los ojos, diré mejor, se me enjugan los ojos de ganas de leer el último libro que ha producido y del cual hemos gozado esta noche. Yo creo que es necesario, es preciso reconocer hoy por hoy que la cultura andina ha permanecido en la bruma de la historia. Lo que acaba de decir nuestro anterior expositor es absolutamente cierto. Recién desde hace un par de décadas, tal vez 30 años atrás,
ha empezado a sobresalir con mucho interés entre los investigadores nacionales y extranjeros, quedando demostrado que ella está viva y robusta. Se trata, pues, entonces, de examinar con mayor razón el mensaje de la gesta liberadora para, primero, conocer a conciencia lo que aconteció realmente con esta civilización que desde hace 5 siglos sigue sufriendo tal embestida. Y segundo, para alentar y promover la profundización del estudio de las diversas disciplinas desarrolladas por la civilización andina, las mismas que no solo acrecientan el interés mundial por el pasado andino, sino que en muchos casos son de aplicación, en particular para programas de salud, de alimentación y de organización social. Yo creo que, tomando las palabras de Omar, yo creo que Túpac Amaru dejó un mensaje, mejor dicho, dejó una propuesta. Y esa propuesta, que él no pudo completarla por 1000 razones, creo que nos toca a todos nosotros llenar ese vaso de amor, de dignidad patriótica, de comunitarismo, porque si hay algo que nosotros tenemos que defender a toda costa, es la inspiración comunitaria que tenía nada menos que Túpac Amaru. Nuevamente mis felicitaciones, Omar, y espero poderlo abrazar en cualquier momento. Muchas gracias. Lucho Castro, por favor, habilita tu micro, Lucho, por favor. Muchas gracias, Tica. En principio quisiera expresar mi profunda gratitud a todos los que han participado de esta cita patriótica, de esta cita cívica, de esta cita de compromiso con el amor a la humanidad. Me refiero tanto a las instituciones organizadoras como a los participantes que están presentes aquí en este foro, en esta charla, y también a quienes siguen por las redes. Y por supuesto, expresar mi absoluta concordancia con todo lo expresado, pero muy particularmente con las 2 últimas intervenciones, que reflejan y resumen todo lo que se ha dicho esta tarde. Decirle a Omar, este compañero de esperanzas, de sueños, de afectos, de locuras, gracias por lo que está haciendo, por reivindicar el espíritu, el mensaje de Túpac Amaru. Y siguiendo la figura metafórica que él nos ha planteado, de que el país no solo es adolescente, sino es germinal, quiere decir que hay, y precisamente esa semilla es la de Túpac Amaru, su pensamiento, su obra, su inmenso amor a la humanidad que nos ha legado. Entonces, aquí vendría el pedido de comentario o pregunta. Omar adelantó algo, dijo, por ejemplo, que los cusqueños tenemos muchas tareas que cumplir, particularmente, por ejemplo, honrar los restos materiales de Túpac y darle una tumba como se merece. Pero más que honrar esos restos materiales, ¿cómo podemos hacer germinar esa semilla a la que me refiero y al país germinal al que se refiere Omar? Omar, muchas gracias. Sigue tu obra y sigue con tu obra alentando el pensamiento, la acción de colectivos como el que has honrado con tu presencia esta tarde. Gracias, Omar. Ahora sí, Omar, tus palabras finales. Gracias. Muchas gracias, querido Lucho. Estoy muy agradecido con todo lo que has dicho, con toda tu buena voluntad, con tu fe en el futuro. Sí, es verdad, hay que cumplir con una serie de tareas. No debemos permitir que el bicentenario nos sea arrebatado por el Ministerio de Cultura ni el Ministerio de Educación.
¿no? Hay que hacer con colectivos como el Foro Patrimonialista y la Universidad Yachay un bicentenario propio. No falta mucho tiempo, hay que hacer un programa. Yo espero estar para el día 18 de mayo del próximo año en la ciudad del Cusco, para honrar la imagen, la esperanza, la fe de Tupac Amaru. Voy a estar el 18 de mayo y me comprometo en ese postulado. Hay que recuperar el cuerpo físico, el cuerpo mortal de Tupac Amaru, y hay que enarbolar su nombre como un punto de vista en contra de la corrupción, porque Tupac Amaru también se levantó en contra de la corrupción española, ¿no? Por eso hay mucha gente que cree que es un reformista, ¿no? Porque había que reformar la administración española, ¿no? Y hay que encender la bandera de la rebelión en favor de los valores. Se han perdido los valores, ¿no? Y recordar y pensar que Tupac Amaru le devolvió a la ciudad del Cusco su sentido hegemónico continental, ¿no? Y recordar que la ciudad del Cusco es una ciudad sagrada, ¿no? Que mucha gente piensa que es una ciudad como una ciudad arqueológica, una ciudad histórica. Cusco es mucho más que eso, es una ciudad sagrada, ¿no? Hay que honrar a la ciudad y a quienes la construyeron, a quienes le dieron ese signo de identidad, ¿no? Esa es una tarea que queda pendiente. Muchas gracias a Gilberto Muñiz Caparó por todo su auspicio, por toda su amistad, y espero darte un abrazo pronto, Gilberto. Muchas gracias. Y a Carlos Rojas Galarza, renuevo mi compromiso en ir a conversar con tus alumnos de la Jantuta, que es un lugar que para mí tiene muchos recuerdos, porque allí conocí a Zulia Azurín, por ejemplo, ¿no? Allí estuve con Juan José Vega, el gran historiador que es el autor de La Guerra de los Huiracocha, y que tiene un libro formidable por encargo del ejército en la historia militar del Perú, ¿no? que es sobre Tupac Amaru, y a quien escuché con mucha emoción en 1980, cuando fue el bicentenario, ¿no? Entonces, la Gatuta me trae muchos recuerdos. Allí conocí también a Susana Vaca. Y por cierto que estoy de acuerdo contigo, ¿no? Estoy de acuerdo absolutamente, porque los medios de comunicación tienen propiedades, ¿no? Tiene dueños, no es de nadie, no es del Estado, excepto Canal 7, ¿no? El Canal 7 está manejado por una persona que ignora la historia del Perú, ¿no? Hemos visto que en los recuentos, un día como hoy pasaron miles de cosas, pero no pasó la gran rebelión, ¿no? No se inició la captura de este corregidor perverso que era José Antonio de Areche, ¿no? En fin, son cosas que son deudas que tenemos con el futuro, son obligaciones que tenemos con nosotros mismos, y son derroteros para nuestro pueblo. Vamos a seguir adelante, y al Foro Patrimonialista y la Universidad de Yachay les deseo que estas sesiones de los días miércoles les vayan muy bien, les vayan muy bonito. A Tika, muchas gracias por haber hecho una conducción tan pulcra, y a todos mis hermanos del Cusco les mando un gran abrazo, espero verlos pronto. El problema es que cuando yo voy al Cusco sé qué día voy, pero ya no sé qué día voy a regresar, ¿no? Porque me quedo indefinidamente y siempre ha sido así. Igualmente a Pavel Ugarte y a Oscar Liendo, un gran abrazo, un gran abrazo, hermanos cusqueños. Y si me escuchan mis hermanos del colectivo Hatun Ayllu, también les mando un gran abrazo a ellos, porque también han sabido cobijarme en distintos momentos de mi estadía en el curso. Gracias, Tika. Muchas gracias a ti, Omar. Y tenemos una petición excepcional de la señora Dora Johnny Cruz, que quiere intervenir. ¿Está con su audio? Señora Dora.
Aló, sí, doctorita. Una intervención excepcional y breve, señora Dora, por favor. Muchísimas gracias, señora doctorita Tika. Primero para saludar y felicitar y agradecer al señor Omar Aramayo, porque el tema que ha tratado es un tema que a todos nosotros nos tiene, digamos, nos identifica y está en nuestro corazón y en nuestra mente. Muchísimas gracias a usted y a todos los que han intervenido y han escuchado esta hermosa exposición. Muchas gracias, buenas noches. Gracias a todos por vuestra participación, nuestro reiterado reconocimiento y agradecimiento a Omar. Mil disculpas por los problemas que hemos sufrido, pero la trascendencia y la importancia del tema ha sobresalido por encima de cualquier deficiencia. Hay que olvidar las cosas malas, Tika, las cosas malas hay que pasarles borrador y estoy seguro que en la edición van a saber ustedes extirpar esas cosas malas. Lo importante es que estamos felices por haber conmemorado una fecha importante para la humanidad, importante para nosotros e importante para el Cusco. Eso es lo más importante. Por supuesto, se ha abierto no una chispa, sino una antorcha gigantesca de esperanza, de transformación, de cambio y de verdadero desarrollo por nuestro país. Muchas gracias a todos ustedes por vuestra participación y a continuar trabajando todo el mes. Los invitamos para continuar los miércoles en estas importantes, digamos, intervenciones de temáticas del Foro Patrimonialista con motivo de Tupac Amaru, y los viernes con subtemáticas también en el mes de noviembre sobre Tupac Amaru. Muchas gracias a todos ustedes. Buenas tardes. Buenas tardes, adiós.